Amigos y amigas, el Ateneo de Badajoz fue fundado en el año 1876. Ese mismo año, José Moreno Nieto fue elegido presidente del Ateneo de Madrid. El próximo año, 2026, el Ateneo de Badajoz celebrará su 150 aniversario. Hoy, 6 de noviembre de 2025, celebramos el bicentenario del nacimiento de un ilustre extremeño y ateneísta. José Moreno Nieto fue una figura excepcional del siglo XIX, español, de una talla intelectual de primer nivel. Muy joven manifestó su interés por las leyes, las lenguas semíticas y por la filosofía. Fue doctor en Derecho, historiador, catedrático, jurista, político y académico destacado, especialmente como arabista y lingüista, gran conocedor de lenguas como el latín, el griego o el árabe. Es autor de la famosa gramática de la lengua arábica. Ganó varias oposiciones, como la cátedra de árabe en la Universidad de Granada y la de Historia de los Tratados en la Universidad Central de Madrid. Fruto de las ideas ilustradas que fueron abriéndose paso en el siglo XIX, el Ateneo de Badajoz inició su andadura en 1876, impulsado por un grupo de personas que con esfuerzo, iniciativas e ilusión incorporaron nuestra ciudad a las corrientes del libre pensamiento de aquella época. Con la breve interrupción de actividades experimentadas a comienzos del siglo XX, el Ateneo de Badajoz prolongó una segunda etapa hasta 1936. Entre las numerosas personas badajozenses que participaron en este reto figuran los nombres de Tomás Romero de Castilla, Moreno Nieto, Regino de Miguel, José Manuel Díaz Macías, Narciso Vázquez Lemus, Alberto Vázquez Sevillano, Felipe Muriel, José López Prudencio y Enrique Segura Otaño, y otros muchos. El Ateneo de Badajoz fue refundado en Badajoz durante la primavera del año 2001. Las personas que en la actualidad lo integran se declaran voluntariamente herederas del legado histórico fundacional de 1876. El Ateneo persigue como propósito general el desarrollo y la difusión de las ciencias, las letras y las artes por todos los medios adecuados, desde el respeto y la tolerancia ante la pluralidad ideológica, política y religiosa, y enlazados en los valores ilustrados de la libertad, la igualdad y la fraternidad. En eso estamos, y así nos oiréis cada vez que el Ateneo haga algo. Tenemos un trabajo de fondo, no un trabajo de reprise, de manera que nos iréis oyendo a lo largo de todo el tiempo que viene, en el próximo futuro. Gracias por vuestra asistencia y por asistir al homenaje a Moreno Nieto. Muchas gracias. Buenas tardes, en nombre del Ateneo de Badajoz le damos la bienvenida. Gracias a Fundación Caja Almendralejo por su colaboración y disponibilidad para la organización de este acto.
Acabamos de recordar hace unos instantes la figura de un ilustre extremeño. Son muchos los personajes de la sociedad civil que han brillado en nuestra historia y que sus contribuciones hacen honor a la tierra que les vio nacer. Muchas de estas figuras brillaron en las dos edades de oro de nuestra cultura, el humanismo del siglo XVI y el liberalismo del siglo XIX. Del primer periodo podríamos mencionar, entre otros, a Benito Arias Montano, Gonzalo de Correa, Pedro de Valencia, Francisco Sánchez Brozas, Ruy López Segura y muchos más. Del segundo periodo podemos destacar a Diego Muñoz Torrero, Mateo Luján, Álvarez Guerra, Bartolomé José Gallardo, José María Calatrava y, por supuesto, nuestra querida Carolina Coronado, que nuestros compañeros ateneístas en el año 1911 se hicieron cargo de la organización de su entierro aquí en Badajoz y de la organización para llevarla al lugar donde yace desde entonces, el cementerio de San Juan, junto a su marido, el diplomático norteamericano Horacio Perry. Es injusto mencionar solo a unos y no a otros, pero les remitimos directamente a algunas de nuestras actividades pasadas disponibles en el canal YouTube del Ateneo de Badajoz, entre otros sobre los humanistas extremeños con César Chaparro o el ciclo que organizamos hace 2 años sobre el bicentenario del trienio liberal. Muchos de estos personajes emigraron y fallecieron fuera de nuestra tierra. No lo olvidemos. Y esto hace más aún necesario que reivindiquemos a estas figuras que representan una parte de lo mejor de nosotros mismos, junto a otras, muchísimas, figuras anónimas, sencillas y humildes que no están en los libros de historia. Como se ha recordado hace unos momentos, en 1876 fue el año de la fundación del Ateneo de Badajoz, el mismo año en que José Moreno Nieto se convertía en presidente del Ateneo de Madrid. El filósofo Manuel Cruz, en su presentación en el Ateneo hace unos días, nos hablaba de la importancia de reconstruir un mundo común, un espacio público compartido donde se pueda de nuevo dialogar, debatir y confrontar ideas en una perspectiva pluralista, es decir, democrática. Esta tarea, nos decía, se ha convertido en un enorme reto en un contexto en el que la emoción prima sobre la razón. Nos decía que cuando nos situamos únicamente en el registro emocional no hay intercambio posible, porque cada uno está convencido de su propia emoción, de su propia verdad. Creemos que los espacios como los Ateneos son hoy más que nunca necesarios, en un contexto de tribalización provocado por la supremacía de los algoritmos, en el que se está produciendo un proceso de tribalización, la deriva hacia burbujas cerradas, donde la única verdad es la que se proclama en el interior del grupo. Hoy más que nunca, el libre pensamiento, el pensamiento crítico, hace posible de nuevo la aventura de vivir juntos en la misma sociedad. Estos valores, estos principios, son más que nunca necesarios. Reivindiquemos, pues, valores ateneístas como el pensamiento crítico, el respeto y la tolerancia, en un momento en que la verdad se convierte en un campo de batalla donde los hechos son irrelevantes frente al impacto emocional de los mensajes. He olvidado, me pedís disculpas a tanto José Antonio como José Luis de mencionaros al principio y agradeceros vuestra presencia aquí. Agradeceros sobre todo vuestra presencia por el trabajo que hacéis de investigación para dar a conocer a estos personajes de la historia de Extremadura que todavía son desconocidos y que es tan importante poner en valor de nuevo. Antes de ceder la palabra, pues voy a presentar brevemente a nuestros dos ponentes. José Antonio Ramos Rubio, historiador, novelista y profesor de educación secundaria, es escritor, doctor en historia por la Universidad de Extremadura y cronista oficial de Trujillo desde el año 1993. Y es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de España desde 2013. También es académico correspondiente de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes.
José Luis Pérez Mena es jurista, es abogado, en un conocido despacho de abogados en Trujillo, y junto a José Antonio pues colaboran en ese trabajo tan magnífico de investigación que están haciendo sobre el liberalismo extremeño. Y si recuerdan, durante estos meses de verano, incluso creo que antes del verano, todos los domingos en el periódico Extremadura hay el suplemento que se llama Más Extremadura, suelen aparecer artículos de José Antonio y de José Luis sobre las figuras esencialmente, también sobre otros temas, pero esencialmente sobre los liberales extremeños. Así que desde el Ateneo de Badajoz estamos inmensamente agradecidos por esa labor de investigación y de difusión que hacéis, porque es más que nunca necesaria. Así que muchas gracias al público por su asistencia y a nuestros ponentes por haber venido desde Trujillo para presentar esta biografía de José Moreno Nieto, político, jurista y analista. Así que muchas gracias y le cedo la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles que nos acompañen esta tarde en este acto homenaje a la figura de José Moreno Nieto. En especial nuestro agradecimiento a Francisco Olivares y a Iván Cedrón del Ateneo de Badajoz. José Luis y yo llevamos ya 7 años investigando la vida y obra política de los principales liberales extremeños. En este caso, la figura de José Moreno Nieto, el liberal que nació en 1825 en Siruela. Hoy nos acompaña un matrimonio de Siruela que hemos estado hablando anteriormente. Fue un importante educando en Guadalupe, en el Colegio de Infantes. También estudió en Toledo y en Andalucía, donde finalizó sus estudios como jurista. Fue diputado en las Cortes de Cádiz en 1810 por la provincia de Badajoz y fue también vicepresidente del Congreso de los Diputados en Madrid, donde vivió la mayor parte de su vida, en tiempos de Martínez Campos y durante el reinado del rey Alfonso XII. Pero sobre todo destacó Moreno Nieto por su actividad cultural. Fue catedrático de Derecho Internacional en la Universidad Central de Madrid, donde también ejerció como rector. Fue profesor de árabe, fue un especialista en lenguas, en árabe, en lo que hoy decimos lenguas muertas, en árabe, en hebraico, en siríaco y en griego. De hecho, tradujo las inscripciones de la Alhambra y eso le motivó para que la Real Academia de Madrid le nombrase como miembro de número y también la Real Academia de Ciencias Exactas. Moreno Nieto fue un destacado jurista, no solamente en Madrid, sino también en Cáceres y en Badajoz. Pero su principal vocación fue el Ateneo. Como anteriormente ha dicho Francisco Olivares, le nombraron presidente del Ateneo de Madrid en 1876, cuando se funda el Ateneo de aquí de Badajoz. Él vivía en Madrid, en la calle San Marcos, en el barrio de Hortaleza, y todas las mañanas salía desde su casa hacia el Ateneo, que era su pasión y su vocación, como he dicho anteriormente, donde dio bastantes muestras de oratoria en los discursos que pronunció en el Ateneo. Falleció por peritonitis en 1884 y sus paisanos pacenses, después de 15 años, todavía le recordaban, sobre todo la prensa de Badajoz. Le levantaron un monumento en el que hemos estado anteriormente, levantado por Aniceto Marinas, y otro en Siruela, en su población. Les vamos a proyectar ahora una biografía que hemos realizado José Luis y yo, un poquito casera, pero bueno, esperemos que les guste, sobre la biografía de Moreno Nieto. José Moreno Nieto y Villarejo nació el 2 de febrero de 1825 en Siruela, provincia de Badajoz, una localidad situada en el extremo meridional de la comarca de la Siberia, en una zona de transición entre las provincias de Badajoz y Ciudad Real. En aquella época, Siruela contaba con una población aproximada de 3.000 habitantes y se ubicaba en el entorno geográfico delimitado por los embalses del Fújar y La Serena. Hijo de Miguel Moreno Nieto, originario de Agudo, Ciudad Real, de profesión cirujano, aunque se dedicó a labores agrícolas, y de Gregoria Villarejo, natural de Garlitos, provincia de Badajoz. José Moreno Nieto fue bautizado en la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, con los apellidos paternos, omitiéndose el materno, Godoy,
debido al desprestigio social asociado a este apellido en este momento histórico. José Moreno Nieto inició su formación académica a los 8 años, con estudios de latinidad, destacando por su precocidad intelectual. En 1835 se trasladó a Toledo, donde cursó 3 años de filosofía entre 1836 y 1839, y 4 de jurisprudencia, finalizando en 1843, obteniendo el grado de bachiller. Durante su estancia en Toledo, influido por el legado histórico y artístico de la ciudad, se interesó por la lengua árabe, que estudió entre los años 1841 y 1843, bajo la dirección de León Carbonero. Posteriormente, continuó sus estudios en la Universidad Literaria de Madrid, donde completó los estudios superiores de jurisprudencia, obteniendo el 5 de mayo de 1846 el título de regente de segunda clase en la asignatura de lengua árabe. Esta distinción le permitió concurrir y obtener el 14 de junio de 1847 la recién creada Cátedra de Árabe en la Universidad de Granada. Moreno Nieto manifestó desde temprana edad una notable facilidad para el aprendizaje de lenguas. Dominaba el latín, árabe, inglés, francés, italiano y portugués. Durante su estancia en Andalucía añadió el hebreo y el siríaco, y años más tarde el griego y el ruso. José Moreno Nieto obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras el 25 de octubre de 1856, alcanzando el grado de doctor en Administración el 23 de junio de 1860, ambos por la Universidad Central. Durante este periodo también recibió formación teológica de manos del sacerdote Torcuato Sánchez. Por Real Orden de 5 de febrero de 1859 se le confió el desempeño de la Cátedra de Historia y Examen Crítico de los principales tratados de España con las potencias extranjeras, cargo que le fue renovado por nueva Real Orden del 8 de octubre de 1859, concretamente para el curso académico 1859-1860. Finalmente obtuvo esta cátedra en propiedad por oposición. Desde una etapa temprana de su trayectoria profesional, comenzó a involucrarse activamente en la vida política. La Revolución de 1854 sorprendió a Moreno Nieto en Andalucía, obligándolo a interrumpir temporalmente sus estudios. Vinculado en un principio al Partido Progresista, participó activamente en la vida política como capitán de una compañía de la Milicia Nacional y fue elegido ese mismo año diputado en Cortes. Durante su mandato destacó por su defensa de la unidad religiosa y su oposición al sufragio universal. No obstante, sus discrepancias ideológicas con algunos sectores del partido y su creciente interés por la reflexión intelectual lo llevaron a desvincularse del activismo político para centrarse en sus estudios filosóficos y orientalistas. En este contexto, pronunció un importante ciclo de conferencias sobre temas arabistas en el Ateneo de Madrid. Más adelante se incorporó a la Unión Liberal y fue elegido diputado por los distritos de Badajoz y Castuera entre 1865 y 1869. Posteriormente se afilió al Partido Liberal Conservador, liderado por Cánovas del Castillo, quien lo nombró director general de Instrucción Pública en 1874. A lo largo de su carrera política desempeñó diversos cargos de relevancia, entre ellos diputado, vicepresidente del Consejo durante 2 legislaturas y senador por la Real Academia de la Historia entre 1881 y 1882, destacando por su elocuencia y capacidad oratoria.
Mantuvo una activa participación en los círculos intelectuales de su tiempo, asistiendo con regularidad al círculo filosófico promovido por los primeros krausistas en la calle Cañizares de Madrid. No obstante, aunque no compartía plenamente sus postulados doctrinales, manifestó hacia ellos una constante admiración intelectual. Su pensamiento se caracterizó por un marcado eclecticismo y una firme defensa del espiritualismo cristiano, desde el cual formó críticas tanto al racionalismo moderno como al neocatolicismo. En su discurso El problema filosófico, pronunciado en la apertura de la Cátedra del Ateneo de Madrid en 1876, abordó los principales retos de la filosofía contemporánea, centrados en el criticismo kantiano, el positivismo materialista y el panteísmo. Moreno Nieto se mostró siempre atento a las corrientes científicas e intelectuales de Europa, procurando integrarlas en el marco de la tradición filosófica española. Ante la ausencia de manuales adecuados para la enseñanza del árabe en el ámbito académico español, la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid le encargó la elaboración de una gramática árabe destinada al uso escolar. Entre sus proyectos intelectuales inacabados destaca la intención de escribir una historia de la dominación de los árabes españoles en colaboración con La Fuente Alcántara, empresa que no se llegó a concretar debido al fallecimiento de su colega. Desarrolló una intensa labor en el Ateneo de Madrid, tanto como conferenciante como en funciones de gestión administrativa e institucional. Fue presidente de la entidad durante 6 años, 11 años presidente de su sección de Ciencias Morales y Políticas y 4 obteniendo el cargo de bibliotecario. Asimismo, tuvo una destacada participación en diversas academias científicas y jurídicas. Fue miembro de la Real Academia de la Historia desde 1864, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 1879 y de la Academia de Jurisprudencia y Legislación desde 1874, llegando a presidir esta última. José Moreno Nieto falleció en Madrid el 24 de febrero de 1882 a los 57 años de edad, a causa de una peritonitis. Su muerte generó una amplia repercusión en el ámbito intelectual y político, siendo objeto de numerosas necrológicas publicadas en revistas nacionales. El sepelio, al que asistieron aproximadamente 10.000 personas, constituyó un notable acontecimiento público en Madrid. Sus restos fueron trasladados desde la Universidad Central, donde había ejercido como rector, hasta el cementerio de la Sacramental de San Isidro, donde fue enterrado. Su fallecimiento tuvo lugar poco antes de la introducción del alumbrado eléctrico en Madrid, que se implementaría en 1883. El fallecimiento de José Moreno se produjo en un momento de intensa actividad institucional y compromiso con la reforma educativa. En calidad de consejero de Instrucción Pública, estaba previsto que presidiera 2 tribunales de oposición y se hallaba inmerso en la defensa de un dictamen relativo a la creación de un instituto civil en San Juan, capital de Puerto Rico. Asimismo, preparaba una propuesta dirigida al gobierno para la reorganización de las universidades de La Habana y Manila, con el objetivo de equipararlas en condiciones docentes y estructurales a la Universidad Central de Madrid. Aunque su muerte impidió la concreción de estas iniciativas, sus planteamientos fueron posteriormente retomados y parcialmente ejecutados. Poco después de su fallecimiento, los restos de José Moreno Nieto fueron trasladados en 1885 desde el nicho original a un sepulcro construido en el patio de la Concepción del cementerio de San Isidro de Madrid. Su memoria fue objeto de numerosos homenajes póstumos. Un año tras su muerte, el 2 de octubre de 1882, el director del Instituto de Badajoz le rindió tributo en un acto celebrado en el Paraninfo,
donde lo definió como una figura permanente de admiración y respeto, por cuanto sientan en su alma admiración por las grandes figuras del saber y de la elocuencia. La ciudad de Badajoz le dedicó un monumento en bronce, obra del escultor Aniceto Marinas, inaugurado en 1897 por iniciativa de la prensa local. Esta escultura, ubicada en la plaza de Millano, representa su figura como político, jurisconsulto y arabista. En su localidad natal, Siruela, fue declarado hijo ilustre, no solo por su nacimiento allí, sino también por su activa defensa de los intereses del pueblo en el histórico pleito contra los condes por la dehesa comunal, que continúa siendo propiedad colectiva y usufructuada exclusivamente por los vecinos. En 1983 se erigió en la plaza del pueblo una estatua en su honor, frente al edificio del ayuntamiento, obra del escultor Ricardo García Lozano, con la que se completó el patrimonio monumental de esta villa extremeña. Agradecer de un ateneísta, porque soy miembro del Ateneo Cacereño, a otros ateneístas. Era un orador impresionante, a la altura de Maura, del malogrado Melquiades Álvarez, al quien las hordas rojas cortaron la garganta, aquel que llamaban Pico de Oro en una cárcel en Madrid. A la altura de Cánovas del Castillo. Hay que reconocer que era un orador fuera de lo común. Dicen que cuando Moreno Nieto iba al Ateneo a dar una conferencia, el Ateneo se llenaba, porque era escucharle y dar una sensación de sabiduría y una sensación de riqueza intelectual que cualquier conferencia que diera en el Ateneo se llenaba. Bien, era un hombre católico, de con una profunda convicción católica, y era liberal. Y además era monárquico. Él decía que la mejor forma de sustentar la soberanía nacional era la monarquía parlamentaria. O sea que su ideología política era un hombre profundamente católico, un hombre profundamente liberal, con las consecuencias jurídicas y personales que eso conlleva, y un hombre monárquico. Él decía, la mejor forma de sustentar el orden y fortaleza es la soberanía nacional, y esta a través de la monarquía. Hay dos discursos de Moreno Nieto a los que debo hacer referencia, porque son la base intelectual de un hombre con una capacidad, ya decía, fuera de lo normal. Un discurso que es el discurso sobre la libertad y el orden. Ese discurso le pronunció Moreno Nieto en el año 1854, durante el bienio progresista, en el que dijo una frase que ha quedado para la historia: la libertad sin orden lleva al caos, y el orden sin libertad al despotismo. Sí, es necesaria. Él tenía el convencimiento rotundo de que teníamos que tener una libertad, que teníamos que tener libertad, pero que esa libertad debía estar sujeta por el orden. Y si no había ese orden, llegaríamos al despotismo, al desorden, al desequilibrio. Era un hombre profundamente moderado, profundamente equilibrado y profundamente con un sentido del Estado tremendamente conciliador. Otro discurso importantísimo es sobre la Constitución y el Poder Judicial. Era un jurista excelente, un jurista además de su tierra, porque cuando los condes de Siruela deciden quedarse con la dehesa Boyal, ir contra el pueblo, él, ya lo hemos relatado, él voluntariamente se entrega al pueblo para defender los intereses del pueblo y para que la dehesa Boyal
siga siendo propiedad comunal. El pleito es enorme, la duración larga y el proceso importante. El proceso le gana nuestro protagonista. Nuestro José Moreno Nieto da una lección jurídica, una lección formal y una lección ética a los condes de Siruela, y la finca Boyal volvió a ser propiedad comunal. El segundo discurso sobre el que hablaba se llama sobre la Constitución y el Poder Judicial. Este discurso lo pronunció Moreno Nieto en 1860 en el Senado. Y dijo otra frase que quedará para los anales de la historia de cualquier abogado, de cualquier jurista. Decía: el juez no debe servir al gobierno, sino a la ley y a la nación. Nos estamos encontrando en los tiempos actuales cómo el Poder Judicial, los políticos, tratan de someter a los jueces por sus propios intereses. Este hombre en 1860 ya nos decía que el juez no debe servir al gobierno, sino a la ley y a la nación. Y hoy, los que estamos aquí, debemos recordar a esos políticos que tratan, y aquí en Badajoz lo habéis visto con vuestros propios ojos, que tratan de someter al Poder Judicial en pro de sus propios intereses. Bien, otra frase que quedará en manos de cualquier jurista es aquella que dice que la Constitución debe ser la expresión política de la moral del pueblo. Es una frase lapidaria de Moreno Nieto. La Constitución debe ser la expresión política de la moral del pueblo. Desde el momento en que se aprueba una Constitución, en que se ataca la moral, en que no se respeta la división de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, estamos rompiendo la moral del pueblo, porque uno de los poderes quiere acaparar al resto, quiere someter al resto. La Constitución es la expresión política de la moral. Y esa Constitución, que se compone de tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que deben actuar con total independencia, es la moral del pueblo. Es la base del pueblo para oponerse al poder, para oponerse al despotismo, para oponerse al absolutismo. Bien, en nuestro libro, en el libro que hemos escrito José Antonio y yo, hemos querido sentar las bases de el pensamiento de Moreno Nieto en orden a la unidad nacional y el liberalismo. Y lo hemos hecho entendiendo cómo las corrientes liberales abogan por la unidad nacional. Antes de la Constitución del 12, el 24 de septiembre de 1810, los liberales dicen: antes, los que habían sido nombrados diputados iban a formar las Cortes Constituyentes. 24 de septiembre de 1810. Dicen: los diputados aquí presentes que componen este Congreso representan a la nación española. El concepto nación, el concepto unidad nacional, para el liberalismo es la base jurídica y técnica que desarrolla la sociedad como tal. No hay duda para ningún liberal que la unidad de la nación es la fuente de desarrollo y la fuente de estructuración. Daos cuenta de una cosa: en el mandato liberal nos encontramos simplemente en época isabelina, se crean 41.000 kilómetros de carretera. Cáceres todavía y Badajoz, la A43 está sin hacer. En un periodo isabelino de 12 años, 41.000 kilómetros de carretera. Se crean correos y telégrafos, que vertebran, esas carreteras vertebraron toda la nación. Se plantea el trazado del ferrocarril. En Cáceres se crea el tren Ruta de la Plata, que va desde Madrid, a
a Lisboa. Ese que se han cargado y se le cargaron de inmediato. Se cargaron el Lusitania Express y se cargaron el Ruta de la Plata. Todo eso lo hicieron los liberales. Hicieron una amplia legislación económica. ¿Para qué? Para estructurar la nación, porque entendían que la nación y una estructura jurídica y una base económica fuerte permitía una nación fuerte. E iba bajo ello. Estructuraron la provincia, las diputaciones y los municipios. Recordemos que el cacereño Gómez Becerra fue el primer presidente de una diputación en España. La Diputación de Cáceres, que fue la diputación que primero se constituyó en España. Y la presidió un cacereño, Diego Gómez Becerra. Bien, estamos hablando de la nación y una vez ya aprobada la Constitución del 12 viene la Restauración, ya con Sagasta, Morés y Canalejas, y ahí se habla, ya se entiende la nación como nación bajo los discursos de Cánovas y Menéndez Pelayo. Sin embargo, ya empiezan los movimientos finales del siglo XIX, los movimientos nacionalistas, y ellos permiten que se apruebe la Ley de Mancomunidades de 1913, que permitía a los catalanes cierta independencia en el ámbito administrativo, no en el ámbito político. Cosa que nos está pasando ahora. Nos está pasando ahora. Ahora tenemos un gobierno que se baja los pantalones para que ellos tengan el cupo catalán. Y hay que ser realistas. Los extremeños no nos podemos permitir eso, ni podemos permitir a nadie que lo permita. Es una realidad. Nunca, ni en periodo liberal, ni en la Restauración. Después vendría la dictadura de Primo de Rivera, ¿qué vamos a decir? Lógicamente, absolutamente nada. O el dictador Franco, que cortó aquellas libertades. Pero tuvimos una oportunidad, lo relatamos en el libro, que es la Constitución del 78. Nuestra Constitución del 78 habla de dos aspectos: el reconocimiento de la autonomía y la indisoluble unidad de la nación. Por un lado reconoce las autonomías y por otro lado reconoce la indisoluble unidad de la nación. Bien, ¿qué ha fallado en esto? ¿Qué ha fallado en esta actuación, en lo que estamos viviendo? ¿Qué ha fallado en España? En España ha fallado el egoísmo. El egoísmo de unos contra otros. El egoísmo del catalán contra el vasco contra el extremeño, y el extremeño dándole por culo cada día. Porque somos pocos, y como somos pocos no tenemos votos, y como no tenemos votos vamos a darlos. Bien, el egoísmo. El artículo, 138 de la Constitución española establece como base fundamental el principio de solidaridad. El principio de solidaridad. Eso significa que cuando el legislador aprueba la Constitución del 78 por mayoría absoluta, el legislador quiere la solidaridad entre las regiones. Ahora ha venido y tenemos un señor, y piense usted lo que quiera, que es la solidaridad entre las regiones. Se la pasa por el forro. Esa es la realidad que tenemos. Bien. Miren ustedes cuál era la visión de Cánovas sobre Moreno Nieto. En el discurso en su honor, el 8 de marzo de 1880, dijo: como pensaba Moreno Nieto, no solo es el Estado una institución de policía, ni siquiera jurídica, sino que es algo más, a saber, la unidad de los elementos sociales, la razón y la conciencia, todos ellos puestos en lo más alto en favor de la nación, para dirigir, moderar, ayudar al desarrollo de las actividades en todas las áreas. Cánovas
entiende el pensamiento de Moreno Nieto, lo transforma y lo difunde. Es importante la unidad de los elementos sociales para crear una sociedad justa, para crear una sociedad igualitaria, para crear una sociedad uniforme, para que la solidaridad sirva de base técnico-jurídica para el desarrollo social. Bien, no solamente estamos hablando de qué entendía Moreno Nieto de la nación, qué se entiende por liberalismo y cuál era su posición monárquica, constitucional y nacional. También era un adelantado a su tiempo. Era un hombre que hablaba ya cuando nadie hablaba de feminismo. Dice de la mujer: si la mujer no es poderosa en dar a la sociedad el calor de sus virtudes, la sociedad perecerá en medio del materialismo. Él entendía que la intervención de la mujer en el mundo social, en el mundo que la rodeaba, las virtudes que la mujer tiene, se deberían de poner a favor de la sociedad. Moreno Nieto no solamente era un gran orador, no solamente era un gran político, a quien Cánovas le ofreció el Ministerio de Fomento, porque fue director general de Instrucción Pública, pero Cánovas le quiso hacer ministro, quiso que fuera ministro de Fomento. ¿Sabe lo que hizo el señor Moreno Nieto? Denegó el ministerio, no quiso el ministerio. Su función era el saber. Él podía hacer algo en la instrucción pública, en la enseñanza, en la docencia, pero no quiso asumir la responsabilidad del Ministerio de Fomento. Ya decimos que no solo era un político, era un jurista, era una cabeza privilegiada, sino también era un hombre feminista y que estaba por encima de su tiempo. Muchas gracias. El Moreno Nieto fue masón. Perteneció a la masonería española, independientemente de que fuera religioso, puesto que, como bien ha dicho José Luis Pérez, la masonería permite distintas creencias y es una organización fundamentalmente laica. Y el laicismo permite cualquier creencia. Y quiero apuntar lo siguiente. Esa estatua de la Plaza de Minayo, de Moreno Nieto, fue promovida por la logia masónica La Paz Augusta de Badajoz. Efectivamente se hizo una recaudación a través de iniciativa de la prensa, no de toda la prensa que había en esta ciudad, sino fundamentalmente de la prensa promasónica, dirigida por masones, concretamente por el diario La Crónica, que fue la que se encargó de la recaudación de fondos para construir esa estatua de la Plaza de Minayo. Y el pedestal lo diseñó Ventura Vaca Parrilla, que era también miembro de la Paz Augusta de Badajoz y era masón. Y en ese pedestal hay símbolos de la masonería. O sea, esa estatua fue erigida, como digo, por suscripción popular, se recaudaron los fondos suficientes para hacerla, pero la iniciativa surgió de los miembros de masones de la logia Paz Augusta de esta ciudad. Francisco, antes de entrar a la conferencia, y te agradezco esa información porque no lo sabíamos. No la sabíamos realmente, de verdad. Nos pasó José María Calatrava, que se había hablado mucho si José María Calatrava era masón o no era masón. José María Calatrava, había documentación que acreditaba que fuera uno de los presidentes de gobierno con nacimiento en nuestra tierra. Sí había documentación de que había pertenecido a la masonería. Sin embargo, de Moreno Nieto sí teníamos la referencia de su total catolicismo, era un hombre muy, muy, muy católico, pero no teníamos referencia de que perteneciera a la masonería. Te agradecemos esa información. Yo creo que Moreno Nieto no lo manifestó para poder entrar en la facultad, en la Universidad de Madrid, posiblemente.
Pasa como hoy día, que mucho nos da miedo en nuestro trabajo decir si somos de un partido o somos de otro para que no te haga la vida imposible. Pues en aquella época pasó igual. Lo mismo. Hay una curiosidad que os voy a contar. Como sabéis, Moreno Nieto está enterrado en el Museo de San Isidro de Madrid. En el cementerio. En el cementerio de San Isidro de Madrid, perdón, y hay una curiosidad en su mausoleo. Algunas de las piezas están puestas al revés, porque hubo un error por parte del arquitecto a la hora de realizar el mausoleo y se equivocó y puso la vertiente de aguas, la puso al revés. O sea, que si alguna vez tenéis la curiosidad y vais por Madrid y queréis conocer el mausoleo de Moreno Nieto, podéis comprobar esa circunstancia. Está al lado del de Donoso Cortés. ¿Qué relación tenía Moreno Nieto, o si la tuvo, con los otros liberales extremeños? Porque hasta mediados de 1850, ¿no?, más o menos, la presencia de los liberales extremeños a nivel nacional es importante. O así como Mateo Luján y Rodríguez de Ledesma sí tuvieron mucha relación con Calatrava, con Gómez de Serra. Moreno Nieto no hemos encontrado ninguna relación. Con ningún... No. Pasó la mayor parte de su vida entre Madrid y Sevilla y no. Ten en cuenta que ella ha pasado la restauración, ya viene Cánova, ya viene Moré, ya viene Maura. Sí, sabemos que Moré fue un gran liberal, coincidieron en la época, pero no tenemos lo mismo que decía con la mayoría. Era una época más tardía. Un poco más tardía. De acuerdo. Porque, por ejemplo, el tema del krausismo que ha tocado antes Cecilio es que la institución libre de enseñanza, el año de fundación en 1876, o sea que no podía él estar vinculado a la institución, porque claro, él falleció ese año. La influencia religiosa a lo mejor le venía de su tío porque era sacerdote, porque lo mandó a estudiar a Guadalupe. Sí. Y a lo mejor ahí tendría esa relación. O también en Guadalupe. Con Guadalupe, ¿no? Lo estudió en Guadalupe también. Él estudió en Guadalupe, lógicamente, la cuna del catolicismo extremeño, y sobre todo en aquella época sí que lo era Guadalupe. Desconocíamos, yo no desconocía que también quería un tío sacerdote. Sí. O sí lo hemos dicho. Lo hemos dicho, creo. Quedó huérfano muy pequeño, a los 5 años. Sí. Y entonces su tío lo mandó a Guadalupe a estudiar. Lo que sí, que quería que fuera sacerdote. Sí, era sacerdote. No, que quería que Moreno Nieto fuera sacerdote. Sí. Lo que sí es cierto que él tenía unas profundas convicciones. En Guadalupe también. Él estudió en Guadalupe, lógicamente, la cuna del catolicismo extremeño, y sobre todo en aquella época sí que lo era Guadalupe. Desconocíamos, yo no desconocía que también quería un tío sacerdote. Sí. O sí lo hemos dicho. Lo hemos dicho, creo. Quedó huérfano muy pequeño, a los 5 años. Sí. Y entonces su tío lo mandó a Guadalupe a estudiar. Lo que sí tuvo Que quería que fuera sacerdote. Sí, era sacerdote. No, que quería que Moreno Nieto fuera sacerdote. Lo que sí es cierto que él tenía unas profundas convicciones religiosas. Él hace un viraje, ¿no? Empieza en el Partido Progresista, ¿no?, durante el bienio, la Revolución del 54, ¿no? Luego la Unión Liberal de O'Donnell, tengo entendido, ¿no? Pero ¿qué papel tuvo él ya durante la gloriosa, la Revolución de 1868? Participó en la derrocación, en la caída de Isabel II, y sobre todo en el sexenio revolucionario democrático. Participó en los gobiernos del sexenio, en la monarquía de Amadeo I, ¿no? Él participó sobre todo en los últimos años ya de su vida. En los últimos años de su vida ya con Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo, con Martínez Campos, con Alfonso XII. Sí. Exactamente. Sí. No. En esa época no intervino en política. Su principal vocación, como he dicho anteriormente, era el ateneo. Él no era un activista político, era esencialmente una persona dedicada a la cultura. Es que hoy día yo no conozco a nadie, posiblemente en todo el mundo, que sepa 12 idiomas. Es que es imposible. Y en el siglo XIX, que no existía el internet, vamos, imposible. No conoce a uno. Sí. Los Jesús era de formación. Sí.
Bueno, figura entonces. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión que os gustaría aclarar? O... Sí. No, con Badajoz no. No. Centró su vida en Madrid. Fue presidente de Ateneo de Madrid, conferenciante de Ateneo de Madrid, pero con el Ateneo de Badajoz, concretamente con el Ateneo de Badajoz, no hay ninguna No referencia. existían tan buenas comunicaciones como hoy día, ¿no? No, ninguna carta. No, simplemente que se menciona, ¿no? Que creo particularmente en los archivos de la económica, que bueno, que el hecho de que él fuese en ese momento, ese año, pues, tuvo que servir de catalizador o para que aquí se cristalizara la iniciativa de crear el Ateneo de Badajoz. Se dan cuenta que la económica de Badajoz nace previamente al Ateneo. Sí. La económica de Badajoz es un elemento que sustenta la base cultural de la ciudad durante mucho tiempo, hasta que el Ateneo ya empieza a formar parte de esa actividad cultural junto a la económica. La económica habían nacido en toda España, sí, como escuela de desarrollo intelectual, agropecuario, fundamentalmente de carácter agropecuario, y didáctico y tal, y posteriormente muchos ateneos siguieron aquel camino que iniciaron las económicas en su momento. Estamos comentando que la corona mortuoria de Moreno Nieto se conserva en la económica de Badajoz. De acuerdo. Bueno, yo, aprovechando ya la oportunidad, nada, darle las gracias a los autores de este libro, porque ciertamente es un libro muy ilustrativo para las personas, además que yo soy de Siruela, entonces pues me interesa especialmente. Y no sé si nos podrían contar un poco más, porque ha hecho mención anteriormente José Luis al tema del juicio que, digamos, un poco tiene con los condes de Siruela respecto de la dehesa boyal de Siruela. Si nos puede un poco contar cómo fue realmente un poco todo ese acontecimiento, al final para Siruela. El otro día aparecía en el periódico, en el Hoy, entre los comentarios, ¿no? Cuando se exponía un poco el perfil de Moreno Nieto, pues de alguien pues con tanta trascendencia, alguien comentaba también entre los comentarios, ¿no? Pues bueno, a ver si nos enteramos el próximo día si hizo también algo por Extremadura, ¿no? Entonces estoy a punto de responder y digo, bueno, es cuestión de que te empadrones en Siruela y cobres los pastos, ¿no? Porque todavía la gente sigue cobrando los pastos en Siruela fruto del pleito que gana don José Moreno Nieto, ¿no? Entonces, me gustaría si nos pudieran un poco contar también, pues, si tienen la información de cómo fue. Lo que te puedo contar de ese proceso judicial fue un proceso judicial largo. Los condes alegaban que habían recibido tras la desamortización, tras la desamortización de Mendizábal, creo recordar que habían adquirido la dehesa boyal. Los vecinos, bueno, sabéis, con la desamortización, bueno, se quitan los bienes a la mano muerta, a la iglesia, y se desamortiza esos bienes. Dentro de esa desamortización, pues se entendía que la dehesa boyal de Siruela había pasado a mano de los condes de Siruela. Los vecinos de Siruela se oponen a esa situación y contratan los servicios que, según tengo entendido, no cobró de don José Moreno Nieto, y don José Moreno Nieto ganó el pleito a los condes de Siruela, y la finca pasó a ser propiedad, o siguió siendo, yo creo con una continuidad, propiedad de los aparteros de Siruela, tanto en lo que es la labor como en pastos, como en el tema de lo de las encinas, corte de las encinas y tal. Así parece ser que se desarrolló el pleito. El litigio provino desde el momento de la desamortización.
Muchas gracias.